Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Quiero, abrir este encuentro cuyo foco es la presentación del informe sobre economía de las plataformas en Chile, que hace Fair Work, un proyecto que evalúa las condiciones laborales de estas firmas digitales. Es un trabajo que se coordina desde el Oxford Internet Institute y el Centro de Ciencias Sociales WZB de Berlín, y que cuenta, interesante, con una extensa red de investigadores en todo el planeta que califican en la actualidad a plataformas de 39 países en los 5 continentes, y obviamente está incluido Chile. Es bien interesante el trabajo que hace Fair Work, porque se basa en 5 principios para comprobar de alguna manera si existen las condiciones justas, esa es la palabra precisa que tenemos que analizar en cada una de estas empresas. Entre ellos, si existe el pago justo, condiciones de trabajo justas, contratos justos y gestión y representación justas en las distintas plataformas. Es el segundo informe que entrega Fair Work. Este año amplió de 7 a 10 las empresas que analizó respecto de sus estándares laborales. En el transporte investigan a Cabify, a Didi, Uber y Bit, que, ojo, cerró sus puertas en nuestro país, ya lo comentaremos también. Y en delivery están investigados Didi, Corner Shop, Justo, Pedidos Ya, Rappi y Uber Eats. Así es que lo hicieron este trabajo durante 12 meses, bien interesante también el tiempo en que exploran estas plataformas, desde agosto del año 2021 hasta agosto de este año. Es importante señalar que este estudio se hizo justo antes de la implementación de la nueva ley que en Chile rige a estas plataformas desde el 1 de septiembre de este año. Es la ley 21.431 y va a ser muy interesante porque va a servir como insumo muy relevante para el próximo Fair Work, porque nos va a permitir de alguna manera comparar y evaluar si las nuevas normas en Chile han ayudado a mejorar las condiciones laborales en las distintas plataformas. Así es que en este periodo de investigación hay que considerar que en este último año no solo influyó la pandemia y las nuevas condiciones de consumo de las personas, sino que también hay una economía muy debilitada, hay un impacto en el empleo, hay una inflación desbordada, y obviamente también el contexto del proceso constitucional va a impactar a estas plataformas para bien o para mal, y en ese sentido también hay que analizarlo. Hay varias sorpresas para todos los que nos escuchan en los resultados que vamos a analizar durante esta jornada. Y también imagino que habrán varias preguntas que nuestras panelistas nos van a poder responder. Decirles a todos los que están conectados que esta conversación está siendo grabada y que hay espacio ahí en el icono de Questions and Answers para que ustedes puedan preguntar, y nosotros durante la conversación les vamos a ir respondiendo también. El detalle del estudio lo va a entregar ahora Arturo Arriagada y Jorge Leighton. Ellos son investigadores de Fair Work Chile. Y para comentar y reflexionar sobre este estudio nos acompañan la abogada de la Universidad de Chile, Patricia Roa, quien además tiene un cargo bien importante, es oficial de programación de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur. Y también nos acompaña la abogada Carmen Domínguez, que también abogada de la Universidad Católica de Chile y también académica de esa misma casa de estudio. A continuación, entonces, los dejo inmediatamente para no perder tiempo con Arturo y Jorge, que nos van a entregar los resultados del informe. Muchas gracias, Paula. Gracias a los que están aquí participando. Gracias también al equipo de Fair Work, que está instalado entre Oxford y Berlín, quienes nos han acompañado en todo este proceso. Voy a compartir
la presentación que tengo. Necesito que me den permiso para poder hacerlo. Mientras está ese fondo, no puedo lograrlo. Ah, perfecto. Ahí vamos. Sí, sí, aquí me lo están manejando remotamente. Bueno, antes de partir la conversación relativa al informe propiamente tal, una de las cosas que explicaba Paula en la introducción tiene que ver con entender qué es lo que es la economía de las plataformas. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de esta economía, ¿no? Principalmente hablamos de una economía donde se junta la oferta y la demanda por un trabajo contingente, por una actividad concreta en un lugar y tiempo determinado, mediada a través de una plataforma digital y que a la vez desafía definiciones tradicionales de trabajo, ¿ya? Como por ejemplo la idea de la subordinación y la dependencia. ¿Qué es lo que tenemos en la siguiente lámina? Para poder seguir avanzando en la descripción de esta economía. Prefiero compartir yo la presentación, Pablo. No sé si me puedes dejar a mí manejarla, por favor. Yo aquí la tengo, eso. Gracias. Ahí sí. Como les decía, entonces, las características de esta economía es el papel central que tiene la plataforma en mediar esta oferta y demanda por trabajo contingente. ¿Qué es lo que hemos ido viendo en esta economía que se expande en distintos mercados y en distintos países? Por ejemplo, en 2019, 1 de cada 10 trabajadores en Reino Unido se dedicaba a realizar actividades en esta economía. En el mismo año, en Estados Unidos, un 8% ya de la fuerza laboral de ese país participaba en la denominada economía de las plataformas. Y en Chile, recientemente, el Instituto Nacional de Estadística hizo un ejercicio experimental donde cuantificó en un 2,3% de los ocupados que realizan actividades en el trabajo de plataforma. En el caso del INE, la definición es un tanto amplia respecto de qué es el trabajo de plataforma, pero al menos ya hay cifras oficiales. Es importante hacer una distinción que en el caso del estudio que vamos a presentar, nosotros nos enfocamos en el primer tipo de plataformas, o en el primer tipo de trabajo de plataformas, que es el trabajo que se desarrolla a través de plataformas localizadas. Es decir, que es un trabajo en el cual la actividad se realiza en un lugar concreto. A diferencia, por ejemplo, del cloud work, que es un trabajo que se puede hacer de forma remota desde cualquier lugar. ¿Cuál es el contexto para entender cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué es lo que ha ocurrido y por qué es importante observar esta economía pensando también en lo que estamos viviendo durante, y si queremos adelantarnos, post pandemia, ¿no? Vemos que esta economía se instala como el resultado de una serie de condiciones, si se quiere, sociales, técnicas, políticas y económicas. En primer lugar, vemos que la mayor conectividad y el acceso a la tecnología, por ejemplo, en nuestro país permite que hoy día casi 3 millones de hogares recurran a este tipo de servicios a través de aplicaciones y plataformas digitales. Un contexto de flexibilidad laboral que facilita en el fondo el movimiento y el acceso a este tipo de actividad con muy bajas barreras de ingreso, ¿no? Vemos que en Chile la gente que participa en este mercado lo complementa con otras actividades, por ejemplo. También un contexto que es un fenómeno global que tiene que ver con la migración. Dada que las barreras de entrada son tan bajas para participar en esta economía, los migrantes se convierten en trabajadores y trabajadoras que encuentran aquí un fácil acceso a una actividad laboral rápida. Y por último, un fenómeno que también no es nuevo y se viene viendo en distintos mercados a nivel global, tiene que ver con la externalización de una serie de servicios por parte de empresas y organizaciones, ¿no?
Veamos cuáles son algunas de las problemáticas que empiezan a encontrarse en esta economía. Cuando vemos que actividades que son organizadas y mediadas por una plataforma digital y que presentan una serie de beneficios para los consumidores y usuarios finales, por ejemplo, el que recibe un pedido de algún restaurante, por ejemplo, a través de alguna aplicación en su casa, no logra ver muchas veces cuáles son los problemas que afectan a quienes realizan ese servicio y esa actividad. Por ejemplo, vemos aquí casos de exposición a riesgos, ¿no? A riesgo físico y psicológico. Aquí hay ejemplos de algunas noticias muy recientes en nuestro país que dan cuenta y que refuerzan estudios previos que se han hecho donde se describe este riesgo físico y psicológico al que se ven expuestos los trabajadores y trabajadoras de esta economía, por cumplir con los tiempos, por estar permanentemente expuestos a una evaluación del usuario final a través de las calificaciones que les entregan, al tener que lidiar con una actividad que es organizada por una aplicación digital donde no necesariamente hay contacto con otras personas, entre otras cosas. Otro fenómeno que aquí yo solo estoy poniendo como ejemplo, ¿no? De cosas que se ven en esta economía, tiene que ver con la discriminación algorítmica y el caso de las famosas desactivaciones, ¿no? Vemos, por ejemplo, que las mujeres y las minorías étnicas en distintos países donde opera esta economía enfrentan mayor riesgo de obtener bajas calificaciones y de ser excluidos, obviamente, por esas bajas calificaciones, por los algoritmos que que organizan la actividad en estas plataformas. Además, al no existir, por ejemplo, procesos de apelación claros y transparentes, trabajadores y trabajadoras que participan de esta economía se ven enfrentados a ser desactivados, por ejemplo, sin ningún aviso previo y de manera discriminatoria, como hace un tiempo una corte en Italia determinó en relación a la aplicación del IBE. El proyecto Fairwork, ¿qué es lo que quiere hacer? El proyecto Fairwork lo que intenta es de alguna manera analizar y observar las transformaciones que estamos viendo en esta economía bajo los principios del trabajo justo. Para eso nos interesa tener contacto y analizar y estudiar el comportamiento y las dinámicas tanto de las plataformas en sí, su organización, su gobernanza, reguladores, consumidores y también trabajadores de esta economía, ¿no? Hoy día, como decía Paula, funcionamos en 39 países haciendo este estudio en los últimos 2 o 3 años. Y le quiero dar el pase a Jorge para que antes de presentar los resultados del informe nos dé cuenta del gran cambio que estamos viviendo desde el 1 de septiembre, ¿no? Que se empezó a implementar esta ley. El trabajo de campo que nosotros hicimos, que más adelante lo vamos a detallar en la metodología, se realizó hasta agosto de este año. ¿Ah? Eso implica que en este estudio no está incorporada los cambios que se vienen con la ley. Jorge. Gracias, Arturo. Yo pido disculpas si me escucho un poco gangoso. Yo les estoy hablando desde el invierno europeo, o sea, otoño todavía, y me agarré una gripe estacional, probablemente de mi hijo. Eh, Brevemente sobre la ley, porque me imagino que nuestras invitadas podrán comentar más sobre esto y probablemente hacer mejores aportes de los que yo pueda hacer, pero como señala Arturo, efectivamente nuestro trabajo para este informe es previo a la entrada en vigencia de la ley. Como todos saben, esta ley fue publicada en marzo, una ley que tuvo un proceso legislativo complejo, no tanto por la ley misma, sino porque durante el proceso de discusión en paralelo se estaban discutiendo otros dos proyectos con distintos enfoques. Originalmente un proyecto presentado por el entonces gobierno de Sebastián Piñera y también un proyecto de ley también que había surgido de un conjunto de diputados, incluyendo el hoy ministro Jackson y la diputada Orsini. Em, y estos proyectos tenían distintas visiones sobre cómo regular esta materia. Finalmente, este proyecto fue el fruto de un acuerdo desarrollado en el Senado a partir de un proyecto que estaba ingresado y un trabajo con el gobierno de entonces, y la ley se publicó, de hecho, si no me equivoco, 1 o 2 días antes que finalizara el gobierno anterior. Esta ley, como lo que hace es crear dos categorías de trabajadores de plataformas, trabajadores dependientes e independientes. Los primeros están sujetos a
buena parte de las regulaciones del Código del Trabajo, los segundos, si bien no tienen un vínculo que pueda ser calificado como laboral, en principio sí tienen un conjunto de regulaciones que la ley crea, y ese es el siguiente punto. Hay algunas normas específicas para cada una de estas categorías y algunas normas de aplicación general. Y es lo interesante esto que, como puede surgir también en la discusión, la categoría de independiente tiene ciertos estándares mínimos que antes no existían. Lo más reciente que ocurrió es que el 19 de octubre pasado, si no me equivoco, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen en el cual hace su interpretación administrativa de la norma. Ese dictamen contiene un análisis bastante detallado de los distintos aspectos de la ley y ha sido objeto de debate, principalmente en la materia relacionada con la calificación del vínculo laboral, que siempre es un tema que la Dirección del Trabajo señala que en este caso podría, en cierta forma, realizar, y han surgido críticas que han dicho que no lo puede, y también había algunas críticas sobre el ámbito de aplicación de cada una de estas categorías y su extensión. Ahí ha habido, bueno, he participado en algunos debates, cruces de cartas en los diarios, y puede surgir también después en las preguntas y en las presentaciones de nuestras invitadas. Eh, Eso. Pero lo que nos importa más a nosotros en este momento, al menos, es tratar de pensar un poco qué es lo que implica esta ley hacia adelante. Lo más lógico, lo más obvio en primer lugar, es que pasamos de no tener ningún tipo de regulación en esta materia específica a tener ciertos mínimos. La situación previa al 1 de septiembre es que no existía una regulación y por tanto la discusión sobre si se trataba de personas que estaban sujetas a un vínculo laboral y por tanto a todas las normas que eso implica se daba en los tribunales de justicia, se va a seguir dando pero con otro marco, pero no existía ningún tipo de norma en esta materia. Y lo interesante es que precisamente lo que viene a introducir esta nueva ley es un conjunto de derechos básicos. Hay críticas a la norma. Nosotros realizamos, perdón, un policy brief en marzo de este año cuando la ley fue finalmente promulgada y publicada, principalmente relacionada a esta idea de esta doble categoría y los problemas que se podrían generar en cuanto a la clasificación, considerando que si bien en principio podrían ser las partes libremente las que decían en cuál categoría fijarse, las disparidades de poder propias de una relación de trabajo podrían probablemente implicar que finalmente sean las plataformas las que decidan poner la mayoría, sino a todos sus trabajadores en la categoría de independiente. Eh, pero más allá de eso, lo esencial creemos que, para efectos de lo que estamos conversando hoy día, es esta idea de que existen ciertos estándares mínimos. Por ejemplo, la categoría que podría ser vista como la más básica, con un menor nivel de protección, que es la categoría independiente, tiene una serie de derechos mínimos creados. Estándares en materia de jornada de trabajo, en materia de honorarios, en materia de otras de discriminación, en materia incluso de derecho a la desconexión, que es un tema bastante novedoso entre otros. La categoría dependiente también tiene un conjunto de regulaciones específicas que buscan adaptar las regulaciones laborales a la realidad del trabajo en las plataformas. Y hay también, como decía antes, un conjunto de normas comunes a ambos tipos de trabajo. Un desafío que viene para adelante ahora es la fiscalización de esta norma, porque si hay algo que hemos podido ver de la experiencia internacional, que no es mucha, Chile, a partir de esta ley, es uno de los pocos países que tiene una ley que regula esta materia. Quizás el ejemplo más claro que podamos observar es el español, y en España ha sido crucial el rol de las inspecciones del trabajo para efectos de hacer cumplir la ley. Y la Dirección del Trabajo, por tanto, tiene un gran desafío en esta materia. Para nosotros como proyecto Fairrock también es importante hacia el futuro porque a partir de ahora nuestro análisis y el estándar que nosotros utilizamos, que voy a explicar en algunos momentos más, va a estar conectado con estas normas. El piso mínimo ya no va a estar dado solamente por los estándares que nosotros vayamos analizando en nuestros informes, sino que vamos a tener un piso básico para todos, que está creado en la ley. Sobre nuestra metodología, nosotros funcionamos evaluando las condiciones laborales en las plataformas eh, que revisamos en cada país, y estos son principios, a través de ciertos principios que se utilizan en todos los países. Son 5 principios, y cada uno de esos principios tiene asociado un puntaje. Y ese puntaje en total son 10 puntos, y las plataformas pueden llegar a obtener esos 10 puntos si es que cumplen con lo que aparece aquí. El primer principio es la idea de pago justo. Todos los principios tienen un punto básico y un segundo punto adicional. En el primer principio de pago justo, el primer punto es que las empresas aseguran a los trabajadores que ganen el salario mínimo más gastos. El punto adicional que pueden obtener es si es que el monto que reciben asegura la subsistencia de las personas más los gastos. En segundo lugar está el principio de condiciones justas,
El primer punto está dado porque las plataformas sean capaces de mitigar los riesgos específicos del trabajo. Y el punto adicional, en la medida que puedan proveer de una red de seguridad social. El tercer principio de los contratos justos, aquí es donde va a jugar bastante rol la nueva ley, el primer punto es que existan términos y condiciones claros entre la plataforma y las personas que prestan servicios. Y el punto adicional, si es que la plataforma asegura que no se imponen cláusulas contractuales injustas. El cuarto principio de gestión justa, la idea es que exista el punto base es que exista un procedimiento adecuado para tomar decisiones que afecten finalmente a los trabajadores, y el punto adicional está dado porque existan procesos de gestiones que sean equitativos. Y por último, el principio de representación justa. La base es que se asegure la libertad de asociación y expresión de la voz colectiva de los trabajadores, y el punto adicional es que que se promueva una gobernanza democrática. Eh, Esos son los principios generales en base a los cuales nosotros trabajamos. Sobre cómo hacemos este análisis, nosotros tenemos un trabajo en distintas etapas. Eh, en todo este proceso, y esto es muy importante aclararlo, es vital para nosotros la colaboración de las empresas. Nosotros no podemos evaluar adecuadamente y no podemos acceder a la información si es que las empresas no nos la entregan. Y en ese sentido es muy importante, tanto en cada uno de los informes y hacia el futuro, poder colaborar con ellas, y eso no siempre es una tarea tan fácil. Eh, la primera etapa que hacemos es un desk research, por así decirlo, que nosotros hacemos un mapeo de las plataformas más importantes y tomamos una decisión de cuáles son las plataformas más relevantes e importantes que vamos a analizar. A continuación, nosotros hacemos un proceso de entrevistas a trabajadores. Contactamos directamente, ya sea a través de la plataforma o en sitios de encuentro de los trabajadores en Internet. Contactamos un grupo de trabajadores, entre 5 o 10 trabajadores por cada una de las plataformas, y se hacen entrevistas para evaluar cuáles son sus condiciones, en base obviamente a los elementos que ya mencioné anteriormente. Y hacemos también entrevistas finalmente con ejecutivos de las plataformas. Aquí es donde solicitamos la evidencia, y aquí es donde pasa a ser muy importante el nivel de acceso a información que nosotros logramos tener para efectos de poder evaluar, porque como ven en los principios que hemos mencionado, nosotros la única forma que tenemos de corroborar que la empresa cumpla con esos principios es que tengamos información suficiente sobre la materia. Y nosotros hacemos después de todo este proceso una triangulación de datos y trabajamos colectivamente en nuestro equipo eh, en base a estos tres métodos de recolección de datos, y vamos armando una base. Obviamente hacemos todo un análisis y vamos asignando los puntos de acuerdo a esto, de acuerdo a estos principios, y posteriormente esto es revisado por el equipo central en Oxford y por dos revisores de otros países, a fin de contar con una suerte de revisión de pares. ¿Cuáles son los resultados de el informe de este año? La verdad es que los resultados son bastante duros, por decirlo de alguna manera. Ninguna plataforma, a excepción de Cabify, obtuvo puntos. Nosotros analizamos 10 plataformas en este proceso, y solo dos de ellas nos entregaron información suficiente como para nosotros poder realizar una evaluación adecuada, porque nosotros finalmente tenemos que corroborar todo lo que nosotros recolectamos con la información que nos entrega la plataforma. Salvo Cabify, que tuvo 2 puntos, ninguna otra plataforma obtuvo puntaje en ninguno de estos aspectos. Los detalles de esto obviamente están en el informe, no me voy a explayar porque sería muy extenso, pero materias como contar con efectivamente ver que las condiciones cumplan al cada uno de estos principios, por ejemplo, en materia de contratos, poder observar los contratos, poder revisarlos; en materia de condiciones, poder saber, perdón, en materia, por ejemplo, de representación justa, poder saber cuál es la postura de la empresa frente a ciertas materias; poder acceder a los procedimientos de gobernanza que tienen ellos y sus relaciones con los trabajadores, perdón, son elementos esenciales que lamentablemente no siempre, en este caso, fue muy difícil obtener. ¿Cuáles son nuestros desafíos y proyecciones? Quería dejar primero a Arturo que se refiere al primer punto, y después continúo yo. En primer lugar, en el contexto en el que estamos, es fundamental analizar y comprender las transformaciones que estamos viendo en el mundo del trabajo y cómo el modelo de la economía de las plataformas se proyecta
hacia distintos mercados, si se quiere, ¿no? Trabajo organizado y mediado por algoritmos y plataformas digitales. Eso lo estamos haciendo en conjunto hoy en día con el Núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo, que es un grupo de investigación que integran economistas, psicólogos y psicólogas, de distintas universidades a través de este grupo de investigación. En segundo lugar, y luego le devuelvo el pase le hago el pase a Jorge, es importante y fundamental apoyar y difundir el esfuerzo que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística en la generación de datos oficiales sobre esta economía. Una de las cosas que nosotros relevamos en el informe anterior del año pasado que hicimos era la necesidad de contar con estadísticas oficiales. El INE ha hecho un esfuerzo, si bien su definición de trabajo de plataforma es bastante amplia, podemos seguir apoyando y difundiendo el trabajo que ellos hacen para también profundizar en la cuantificación y la caracterización de la fuerza laboral que participa en esta economía. Bien, continuando con los desafíos y proyecciones, es importante también contar a futuro con instancias de evaluación y análisis de la implementación de la Ley 21.431. La Subsecretaría del Trabajo está llevando actualmente una mesa, tiene una mesa de trabajo que va a ir evaluando precisamente la implementación de la ley, y nosotros como Fairbrook hemos sido invitados a participar de esa instancia, y para nosotros obviamente eso es esencial porque nuestra tarea no es simplemente, o por sobre todo, no es entregar puntajes o evaluaciones, sino que más bien trabajar para alcanzar condiciones adecuadas de trabajo en las plataformas. Y nos parece también que es muy importante promover una cultura de diálogo, buenas prácticas y transparencia. En ese sentido, de contar con información adecuada. La mejor forma de poder evaluar a nivel general es poder contar con información suficiente, no solamente nosotros, sino que los mismos trabajadores y también el público en general, sobre cómo se desarrolla el trabajo en esta plataforma. Y en ese sentido, la implementación de la ley con todos los elementos que tiene va a ser muy importante para esos efectos, pero más allá de las normas legales y de la fiscalización que se haga, ningún avance va a ser posible sin una cultura de diálogo en la materia. Y Muchas gracias. Volvemos con Paula. está silenciada, Paula. Ya estaba embalada hablando, pero nadie me estaba escuchando. No, les doy las gracias a Jorge y Arturo. Interesante conocer cómo se hace este estudio. Realmente aquí hay un trabajo exhausto de ir a lo que hay como datos abiertos al público, pero también el hecho de ir a entrevistar a los trabajadores, de buscar información en las empresas y saber que muchas veces, bueno, las empresas tampoco han estado tan disponibles para entregar esta información. Creo que eso también es parte relevante de lo que vamos a poder conversar. Antes de eso y antes de abrir las preguntas que nos están haciendo en nuestro chat, quiero dejarles a ustedes a Patricia Roa, nuestra abogada, que tiene, como decimos, un cargo importante en la Organización Internacional del Trabajo, y creo que es importante que nos entregue sus reflexiones y tal vez las recomendaciones que hace la organización para este tipo de plataformas. Adelante, Patricia. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Agradezco mucho la invitación porque creo que este es un momento muy propicio para discutir este tema en Chile, pero también en el mundo. Quiero decirles que este tema es trascendental para la Organización Internacional del Trabajo porque pone en tensión la actualización del concepto de trabajo decente. Cuando escuchaba trabajo justo, para un trabajo justo requiere este entorno de trabajo decente, ¿no? Tenemos una coincidencia en ese paradigma. Nuestro Consejo de Administración acaba de acordar poner en la orden del día para 2025 este tema con miras de tener un convenio, así como Jorge nos recordaba que Chile es uno de los primeros países junto con España, claramente se requiere de algún instrumento internacional como un convenio que pueda regular.
Y no es 2023 y 2024 porque es algo que todos los países están observando. Ustedes saben que nosotros adoptamos convenios de forma tripartita y por tanto hay que buscar un acuerdo entre empleadores y trabajadores y gobierno, y claramente la discusión de los países refleja que este no es un debate pacífico. Hay controversia sobre la naturaleza jurídica de la relación que se establece en estas plataformas. En segundo lugar, voy a dejar aquí a Carmencita Elena Domínguez, que se refiera desde la academia que está ella autorizada a las vicisitudes de la ley, su implementación y reglamento, y nosotros como IT esperaremos obedientemente como corresponde el pronunciamiento del Consejo Superior Laboral, porque no solo está esta mesa de seguimiento, sino que ustedes recordarán que en Chile, por ley, el Consejo Superior Laboral debe evaluar las nuevas legislaciones, y por lo tanto prontamente conoceremos la evaluación por parte de los trabajadores, sus organizaciones, empleadores, representados de sus gremios y el gobierno de cómo ha sido el funcionamiento de esta ley, y entonces ahí podremos acompañar esas reflexiones. Sin embargo, quiero comentarles 3 ámbitos de lo que hemos dado, recomendaciones globales en un informe de 2021, pero que también son del todo aplicables para la reflexión en Chile. En primer lugar, para nosotros no está en cuestión, y voy a usar una caricatura, es que a veces queremos poner estas nuevas formas de trabajo, el trabajo en plataforma, dentro del código del trabajo de cada país. Entonces como que tratamos como traje que no es a la medida y tratamos de meterlo. Nosotros decimos no. Tome usted todos los derechos fundamentales en el trabajo y los distintos derechos y adecúelos a estas nuevas formas. No intente hacer el ejercicio contrario, que es en su institucionalidad laboral, en su legislación, usted trate de meter con force a ver por dónde es que le queda. Es un ejercicio mucho más ambicioso porque requiere de una reflexión desde no quedarse en aquello que nos funcionó en el pasado, sino que tener una reflexión presente. En ese marco, entonces, 3 ámbitos de recomendación en este estudio de este informe de 2021. Primero, principios y derechos fundamentales en el trabajo que deben ser aplicables a todos los trabajadores de plataforma, sea cual sea su situación contractual. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente cuál sea el acuerdo democrático que los países adopten en su legislación nacional respecto de la naturaleza contractual de estos trabajadores, a nosotros nos parece imprescindible que se respeten sus derechos fundamentales en el trabajo. Y sabemos que es un derecho fundamental en trabajo respetar la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, que es un derecho humano fundamental que nos asiste a todos por el solo hecho de ser personas trabajadoras. Eliminar todo tipo de discriminación, ya nos señalaba Jorge, esta discriminación algorítmica, en que pareciera que el algoritmo no es neutro, sino que puede discriminar. La eliminación del trabajo forzoso, hay alertas en algunos países de cómo las plataformas podrían vulnerar o habría riesgo de vulnerar este principio. Por supuesto, la abolición efectiva de trabajo infantil, no queremos ningún menor de 18 años en estas labores y excepcionalmente con el cumplimiento de la ley, algunos que puedan estar adolescentes en trabajo protegido. Y como sabrán, desde junio de 2022 hay un nuevo derecho fundamental en el trabajo con el gentil auspicio de la COVID-19, que es la seguridad y salud en el trabajo. Entonces tenemos 5 principios que están consagrados en 10 convenios. Un segundo ámbito, normas del trabajo en otros instrumentos de la OIT de aplicación general que nos parecen indispensables sean garantizadas cualquiera sea la legislación que adopten los países. Seguridad social, políticas de creación de empleo, acceso a la inspección del trabajo. Jorge nos recordaba el rol de las inspecciones, lo está haciendo también en el esquema español. Realmente los servicios de inspección de los países son muy gravitantes. Y finalmente, un tercer ámbito de consideración, normas del trabajo en otros instrumentos de la OIT que nos parecen son de suyo aplicables a los trabajadores de plataforma. Y como verán, Jorge y Arturo, muchos coinciden con las categorías de trabajo justo, sistema de pago, terminación justa, y digo terminación justa porque es aplicable a cualquiera sea la naturaleza que los países decidan, acceso a los datos y derecho a la intimidad,
Esto es bien importante en la manifestación del derecho a desconexión, pero también en la manifestación del derecho a intimidad en otras formas de trabajo en plataforma. Condiciones contractuales claras. Eso no siempre es así, y en las experiencias que ustedes recogieron, muchos de los trabajadores no saben realmente cuáles son sus condiciones contractuales. Movilidad laboral, es decir, no ser capturado por una plataforma y tener efectivamente respeto al derecho de libertad de trabajo y de movilidad que los trabajadores y trabajadoras tenemos, y el acceso, y esto es muy importante, a la solución de conflictos, ya sea que la naturaleza se establezca laboral y se puedan organizar sindicalmente, o ya sea que la naturaleza sea otra y deban asociarse conforme a la legislación vigente. Esos tres ámbitos a nosotros nos parecen fundamentales para evaluar la adopción de una legislación, y por supuesto, como en el caso de Chile, proponemos como prismas, así como estaba este score de Fair Work, que lamentamos muchísimo que no haya tenido la colaboración de las empresas para hacer este ejercicio de transparencia muy útil para evaluar este trabajo. Proponemos entonces que sea también elementos de evaluación de la legislación nacional. Muchas gracias, Paula. Súper interesante, Patricia, poder tener también la mirada de la Organización Internacional del Trabajo y entender que, claro, además de la legislación hay ciertas cosas obvias que debiesen estar integradas también para los trabajadores de estas plataformas. Me encantaría ahora introducir a la abogada Carmen Domínguez, como les contaba, abogada de la Pontificia Universidad Católica y también académica de ese plantel académico. Carmen, ¿podríamos entender un poco más profundamente qué implica para Chile esta nueva legislación? Si hay esperanza de que estas nuevas normas ayuden a tener mejores condiciones de trabajo. Bueno, imagino que, como decíamos, este estudio, que no contempla en el fondo los meses desde que la ley ya ha sido implementada, va a ser súper importante para poder comparar, ¿no? Hola Paula, muy buenos días también a todos los que nos acompañan en este seminario, especialmente, por supuesto, a Patricia, a Arturo y a Jorge. A ver, efectivamente planteas la cuestión de fondo que hay detrás, ¿eh? Nosotros que nos encontramos precisamente en el momento de aplicación de un nuevo cuerpo normativo que además incorpora novedades importantes en la regulación tradicional del trabajo, porque incorpora esta figura media, podríamos decir, intermedia entre un trabajador dependiente y un trabajador independiente, hasta el que conocíamos actualmente, precisamente en el contexto del trabajo de plataforma. Si esto nos ayudará a dar certezas o no, yo creo que ha sido objeto del debate del último tiempo, desde el comienzo de la vigencia de la ley y en los últimos meses, probablemente por el rol fiscalizador y también el rol interpretador de la Dirección del Trabajo, ha generado ciertas discusiones interesantes, yo creo que aún no resueltas, tanto en el mundo de las empresas, de los trabajadores, pero también en el mundo académico. Y yo creo que trabajos como como el que plantea el proyecto Fair Work, ayudan este necesario análisis y de cierta forma regulación o cómo nos hacemos cargo como sociedad de un fenómeno que viene a quedarse y que debe ser entendido de cierta forma y regulado con el objeto de que el mismo permita aumentar las capacidades de empleo y evitar aquellas situaciones más complejas, sobre todo que puedan entenderse como vulneraciones de derechos laborales, ¿ah? Pero quizás si me permites, yo quería hacer una reflexión un poco anterior y hacerme cargo del informe que hoy día nos plantea tanto Arturo como Jorge en este proyecto Fair Work Chile. ¿Ah? Quiero, en principio, agradecerles al proyecto dirigido, como tú señalabas, por la Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford y el Centro de Ciencias Sociales de Berlín, y especialmente a los investigadores del apartado chileno, porque considero que un trabajo como este nos ofrece a la comunidad académica, pero también a la laboral y a la empresarial, una posibilidad de cierta forma de analizar un fenómeno económico-social
y responder a él de la forma más eficaz, eficiente y responsable posible. Además quiero agradecer y felicitar a Arturo y a Jorge, dos de los autores del informe, que presentaron muy bien los hallazgos del mismo, porque considero que demuestran el compromiso con un trabajo que ha sido tenaz, de largo aliento. Ya nos decían que ha tenido ciertos momentos quizá de mayor dificultad, pero que no por eso se han visto disuadidos de entender que aquí hay un objetivo mayor, que en el fondo va por aportar el bien común, ¿no? Así que les agradezco además por esa mirada constructiva sobre cómo integrar correctamente esta nueva forma de trabajo a los mercados y también a los sistemas nacionales. Y es desde ese punto de vista que yo quería iniciar formalmente quizá este comentario, reflexionando sobre que este proyecto de investigación, que es multinacional, nosotros estamos conociendo hoy día los hallazgos del apartado de Chile, pero entiendo que aborda bastantes otros países porque es un fenómeno global. Parte de una hipótesis que podríamos identificar como quizá positiva, el demostrar que este nuevo mercado de trabajo, el mercado de las plataformas digitales, puede ofrecer empleos mejores y más justos. Eso me sorprende y me sorprende gratamente, en cuanto me parece que es un punto de partida novedoso y necesario sobre la materia, menos inmerso en el fatalismo crítico que es posible de identificar en varios otros estudios, pero sin por ello entender que es un acercamiento ni cándido ni condescendiente con este tipo, con esta nueva realidad productiva y laboral. Ahora, por supuesto, después de terminar de leer el informe y conocer los aciagos resultados de la investigación en torno al cumplimiento de los estándares del trabajo justo que nos comentaba el profesor Leighton, uno podría caer un poco en el mismo fatalismo, y en tal sentido, pese a lo halagüeño del enfoque investigativo, podríamos entender que los resultados evidenciados en este informe solo nos permiten rechazar la hipótesis, refrendando y fortaleciendo esta idea de que las plataformas o el trabajo en las plataformas digitales es un trabajo que es esencialmente, o sea, por su naturaleza, un trabajo precario. Ahora, no obstante lo anterior, la hipótesis de la investigación me parece que no se limita quizá a lo en ella literalmente formulado, sino que más bien apunta a un querer ser, y con eso pretende ir modificando la realidad investigada a través de la aplicación metodológica de la herramienta de generación de la data. Y eso se me confirma cuando nos presentaban los desafíos y las proyecciones del resto de la investigación en los próximos años, cuando se hablaba que uno de estos desafíos es promover una cultura del diálogo y las buenas prácticas y la transparencia, ¿no? Entonces, con eso se refrenda de cierta forma esta idea que tengo de que más allá de los negativos resultados que es posible advertir en esta edición, los investigadores no cambian por eso su tesis de investigación, y más bien van a tratar de fortalecer con el objeto de ir partiendo, integrándose a estas culturas empresariales, a estas culturas de trabajo, e ir estableciendo estos estándares de trabajo justo. Como segundo orden de cosas, y muy relacionado quizá a esto, me gustaría destacar la metodología que nos exponían Jorge y Arturo de este proyecto de investigación. Por cuanto se pone no solo al servicio de verificación de la hipótesis declarada, la generación de data dura, eficaz, fidedigna, sino que además es una metodología que podríamos decir que pone también el acento como en un objetivo de política pública que hay detrás, ¿verdad? Haciendo que los actores de las plataformas internalicen cuál es el deber ser de su actuar en esta economía de plataformas, y por lo tanto en cómo avanzar a la generación de empleos que cumplen las condiciones de un trabajo justo, según lo definido en la investigación, ¿no? Entonces, es decir, la participación de los distintos actores en las diversas fases de la creación de la herramienta de investigación
o de levantamiento de datos desde la construcción misma de esa herramienta y hasta cada proceso de calificación anual, no solo apunta a generar la data, sino también a la internalización de estos principios o estándares de trabajo justo que habría definido la investigación. Y es por eso que más allá de entristecernos quizá por los resultados negativos que aparecen, esto nuevamente es un trabajo de largo aliento que va a buscar de cierta forma subir a todos los actores de este fenómeno en un compromiso más general por el trabajo justo en las plataformas, ¿no? En un tercer orden de cosas, también me gustaría destacar, ya esto podría ser una potencialidad adicional, que quizás se pueda advertir de la investigación. En cuanto uno podría entender que esta metodología se podría configurar como una herramienta de un compliance laboral específico en materia de plataformas digitales de trabajo, es decir, una herramienta que permite a los actores del mercado ir subiendo sus estándares laborales, asumiendo metas comunes de trabajo y midiendo año a año de manera externa cuál es el cumplimiento de las mismas, y ahí el valor de la transparencia de esa información es muy importante. Incluso más, esta investigación podría servir de herramienta de contención del dumping social entre las plataformas digitales en cuanto a mercado de trabajo. Algo salía quizá en las experiencias personales de los trabajadores cuando ellos daban cuenta de que han ido reduciéndose las condiciones que les ofrecían las plataformas. Entonces, básicamente, la incorporación de estos estándares y la socialización de estos estándares más altos podría evitar esta competencia de las plataformas por aumentar sus utilidades tratando de reducir los costos de gestión o costos laborales asociados a las mismas. En un cuarto orden de cosas, y para ir terminando este comentario, me gustaría quizá formular algunas dudas o preguntas a los autores para la mejor comprensión del informe y del aporte que están haciendo a esta temática. Por un lado, los magros resultados del cumplimiento de las plataformas chilenas de los criterios de trabajo justo se explican en el informe en muchos casos, y lo decía yo creo que Jorge, por la falta de prueba suficiente o la falta de información suficiente. Entonces, me resulta quizá con cierta opacidad si esa falta de suficiencia es solo una responsabilidad de la empresa por no entregar la información, si se han socializado con las empresas, cuál es el estándar de suficiencia que va a ser medido por el proyecto para efectos de chequear si se cumplió o no se cumplió. ¿Por qué digo que esto es importante? Básicamente porque el éxito de esta investigación y de sus objetivos más a largo plazo exigen la confianza y ojalá las puertas lo más abiertas posible de las empresas de plataformas para, insisto, cumplir el objetivo buscado. Entonces, me gustaría un poco, me pudieran aclarar el tema de la suficiencia en el cumplimiento de esa información para efectos de el otorgamiento de la puntuación. En un segundo orden de cosas, este informe fue realizado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, ¿no? Así nos señalaban. Sí. Entonces tengo dudas si es posible conocer quizás las investigaciones más macro, las condiciones de otros países, también para hacer ese contraste entre el efecto de la legislación en estos principios del trabajo justo. Y finalmente, les agradecería a los autores pudieran explicar la actualización de los principios que dicen que se produce entre el uno y el otro, cierta dificultad para efectos de la comparabilidad de los resultados. Entonces, ahora probablemente va a venir un siguiente ajuste de los principios, y ahí sería bueno un poco ver cómo van a contener esa dificultad para comparar los resultados. Quizás con eso, para no extenderme mucho más, Paula. Muchas gracias a los autores y instituciones. Oye, Carmen, qué desafiante lo que se nos viene, pero una mirada optimista es la que veo en tu visión, que estemos hablando, que estemos debatiendo este tema y que tal vez haya un interés de los distintos actores en esta industria de
de mejorar las condiciones y caminar por esa línea. Y antes de entrar a todo lo que nos tienen que explicar nuestros investigadores, quiero preguntarle a la Patricia, respecto de la visión que tiene la OIT, precisamente un tema que involucra a las compañías, que por lo que me han comentado, ellos consideran que el proyecto Fair Work y la Dirección del Trabajo muchas veces no entiende la lógica de este sector, porque solo consideran, se supone, ellos dicen, a los trabajadores como trabajadores formales, dependientes, y no como ellos han querido muchas veces señalar que son como colaboradores. En ese sentido, Patti, nos gustaría saber si ese es un argumento válido o no, si tú ves el interés de los trabajadores también por tal vez no ser trabajadores dependientes porque participan en distintas plataformas, porque no están full time en esos trabajos. Creo que ese ha sido el gran debate de los últimos años en los distintos países del mundo, por lo demás. Sí, la verdad es que esas inquietudes han estado presentes en el debate y seguramente va a ser un álgido intercambio en esta Conferencia Internacional del Trabajo, donde se reúnen de 187 países, trabajadores, empleadores y gobiernos. Mira, dos cuestiones. La primera, la OIT es la casa del diálogo social y esto sí tiene que ser debatido. Es decir, una primera cuestión, no porque no estemos de acuerdo, dejamos de debatir. Y esto requiere en que los empleadores y los juicios que tú comentas sean expuestos. Es decir, si para mí este es un socio, el socio de la plataforma, es importante entonces de que ellos sean parte del debate de cómo esto se resuelve, porque independientemente de la naturaleza, reivindico que los derechos existen y deben ser cautelados. En segunda cuestión, esto último que señalaste, que qué pasa con los trabajadores. Puede no haber solo empleadores que reivindiquen otra forma, de otra naturaleza contractual, sino que los propios trabajadores al interior de estas plataformas pueden reivindicar una relación no laboral. Y esto está ocurriendo ahora, si siguen el debate en España, donde hay trabajadores organizados de estas plataformas, hay otros que están reivindicando públicamente el que están en una categoría de trabajadores independientes autónomos, como ellos le señalan. Entonces creo que este es un tema muy dinámico, muy de la modernidad, que no hemos zanjado, pero lo que yo no quisiera es que, a propósito de, como no es un tema en que estamos de acuerdo, entonces no contesto a Fair Work, solo una empresa saca 2 puntos, me abstengo. Como este es un tema que se resolvió legalmente de la manera en que yo no quería, entonces estoy como retraído de la vida en comunidad. Entonces creo que es muy importante enfrentar esto. Esto existe, es algo que no hemos acordado totalmente. En países como Chile tenemos una ley, pero tenemos que evaluar cómo esta funciona, y es legítimo que tanto trabajadores como empleadores tengan posiciones controvertidas incluso entre sus propias organizaciones. Lo que no me parece saludable para ningún país en su vida democrática, que este sea un debate que entonces por ausencia de acuerdos se encapsule. Y creo que eso es lo peor que podríamos hacer, porque sí reivindico, y con esto termino, quiero ser militar en el optimismo de Carmen, de que este trabajo en plataforma, cualquiera sea su regulación, sea una fuente inagotable de trabajo decente para todas y para todos. Entonces, no quisiera que esta ausencia de acuerdos clausure la oportunidad que tienen muchos trabajadores y trabajadoras de incorporarse al trabajo decente y entonces así garantizar su dignidad personal, el bienestar para su familia, paz en la comunidad y fortalecer nuestra democracia. Muchas gracias, Patricia. Quiero aprovechar de tomar el punto de Carmen Domínguez para preguntarle a nuestros investigadores por una inquietud que tienen varios de los que nos están escuchando aquí, y es de por qué cambia la puntuación, Arturo y Jorge, porque claro, hubo ahí un cambio que lo hace más exigente en esta segunda entrega. Entonces que nos expliquen un poco mejor cómo se hizo esa parte, el tema de los principios. Y también me pregunta aquí Samuel Ortiz de cuántas y qué ciudades son los trabajadores entrevistados, si incluye a quienes trabajan dentro de
programadores, call center, o solamente se refiere a las compañías delivery y de transporte. Creo que podemos ahí tratar de esclarecer estas dudas. Gracias por las preguntas y los comentarios. Muchas gracias por el tiempo y por la capacidad de analizar con una amplitud de criterios y visiones también lo que estamos intentando proponer. A ver, respecto a la pregunta de los trabajadores, como comentábamos al inicio de la presentación, nosotros nos enfocamos específicamente en el trabajo de plataforma localizado en el caso de repartidores y conductores, ¿ya? O aplicaciones de transporte y de reparto, si se quiere. No incorporamos todavía los ejemplos que ponía quien hizo la pregunta, ¿no? de otro tipo de trabajo que podrían calificar quizás en el concepto de trabajo remoto, si se quiere. Sobre las entrevistas, nosotros realizamos entre 6 a 10 entrevistas, principalmente en Santiago, por trabajador, o sea, por aplicación analizada. ¿Eso qué implica? Que lo que hacemos es, nosotros no tenemos un fin, si se quiere, ni estadístico ni representativo. A nosotros nos interesa entender el proceso. ¿Eso qué significa? Que cuando contactamos a las personas que prestan servicio en estas aplicaciones, trabajamos con un cuestionario donde queremos entender sus dinámicas de trabajo, evaluando, obviamente, los principios de Fair Work, pero no estamos con un afán de cuantificar su actividad. La diferencia de puntajes este año se debe a 2 elementos. El primero, no es solamente porque los criterios cambiaron, ¿ok? Para poder otorgar el punto extra, por ejemplo, es necesario entregar el punto básico. No pudimos otorgar el punto básico porque, a diferencia del año anterior, no descansamos solamente en la información que nos entregaron los trabajadores, sino que hicimos un esfuerzo intenso por poder recoger información de parte de las empresas. Y cuando la información de parte de las empresas era más bien vaga y no era profunda, no entregamos los puntajes. Ese es un tema. El segundo tema es que en el actual contexto ha habido, al retomar también cierta normalidad en nuestras vidas post cuarentena, si se quiere, donde creció intensivamente la demanda de este tipo de servicios. La información que recogimos por parte de los trabajadores y trabajadoras es que ha disminuido cierta demanda y además ha disminuido el pago. Y eso automáticamente nos llevó a, una vez que hacíamos los cálculos en relación a sus ingresos, no poder asignar el puntaje de salario mínimo. No necesariamente porque no se cumpliese, sino porque no teníamos una información lo suficientemente robusta para poder confirmar que eso se cumplía, ¿ya? Entonces, yo sé que el desafío, y nosotros en el equipo de Fair Work sabemos que sería el ideal poder realizar una comparabilidad en el tiempo. Lo que ocurre es que el proceso de investigación y de dependencia, si se quiere también, en la escasa información disponible, nos dificulta intentar realizar esa comparabilidad, teniendo en cuenta además que no estamos aquí trabajando con una representación estadística, si se quiere. Nosotros aquí no estamos trabajando con una muestra representativa de los trabajadores de todo el país. Digo. Lo que nos interesa es entender si se están cumpliendo criterios mínimos con esta metodología que proponemos, que está en constante perfeccionamiento. Solamente para reforzar un punto, y perdón que me extienda brevemente, pero es importante entender
y por eso valoro mucho los comentarios, sobre todo lo que plantea Carmen. A nosotros nos interesa entender este fenómeno y esta transformación en el mundo del trabajo, comprendiendo también que esto se está convirtiendo en una fuente de ingresos para mucha gente y en una fuente de complementariedad de ingresos para mucha fuente, o sea, para mucha gente. No tenemos ningún, o sea, somos investigadores del mundo de las ciencias sociales, no tenemos ningún interés en abanderizarnos con una causa, si se quiere, pero no podemos negar que esta transformación que estamos viendo requiere de análisis y requiere de evidencia que nos permita mejorar y establecer un estándar de condiciones laborales mínimas, que no es algo que estamos viendo solo en Chile. Este es un fenómeno global y es algo que, si nos ponemos en términos como de titulares, llegó para quedarse. El punto es cómo esta innovación y cómo apelar a que alguien se convierta en su propio jefe no va a ser a costa de su propia salud mental, de su propio riesgo respecto de las condiciones en las que realiza la actividad y de precarizar, si se quiere, la realización de una actividad. Gracias, Arturo, por la respuesta. Hay varias preguntas, sé que estamos en la hora, pero no quiero dejar de ponerlo aquí sobre la mesa para que alguno de ustedes lo conteste, que es una pregunta que hizo hace harto rato Hugo Miranda. Él pregunta si en Chile hay alguna normativa que obligue a este tipo de empresas a ser transparentes, tanto a los locales como a los internacionales. No sé si es que alguien se puede hacer cargo de esta pregunta. Jorge, dale. Sí, perdón, que me está sacando el silencio. A ver, entendido los términos de transparencia como los entendemos a nivel general, de que hay una obligación de hacer pública la información, no. Lo que sí va a haber hay ahora, a partir de la existencia de la Ley 21.431, es que las empresas van a tener que estar preparadas para hacer entrega de información a las inspecciones del trabajo cuando se realicen fiscalizaciones. Y en ese sentido, eso va a cambiar, no sé si va a cambiar, y aquí también Carmen puede quizás pensar algo distinto, pero no sé si va a cambiar necesariamente la opacidad que puede existir, porque obviamente esto es a nivel de fiscalizaciones, a nivel específico. Se fiscaliza una determinada empresa, se emite una multa, se inicia un procedimiento sancionador, etcétera, y esa información no necesariamente va a llegar al público general, parte de ella quizás. Pero sí, eso creo yo puede cambiar un poco el punto, pero no estoy seguro de que vaya a generar un nivel de transparencia mayor, porque no estamos hablando de empresas privadas que no necesariamente tienen que compartir su información con terceros más allá de las entidades que los puedan fiscalizar. Estamos súper en el tiempo. Ha sido una grata conversación poder escuchar a las abogadas desde la perspectiva tal vez más local y también internacional, con la mirada de la Organización Internacional del Trabajo, y también conocer, Jorge y Arturo, más detalles de cómo se hizo este estudio tan interesante y que sirve como insumo para poder ocuparlo en los meses venideros con la implementación de la ley, que creo que va a ser tan relevante para ver si hay cambios o no respecto de las condiciones laborales. Interesante también, Arturo, lo que tú dices de que no porque no sean trabajadores que trabajen per se y full time en las compañías, dejan de ser igualmente personas que colaboran, trabajan para las compañías y que en cierto sentido tampoco pueden valerse por sí solos. O sea, también tienen que tener un entorno o algunas medidas contractuales que ayuden a definir el trabajo de tanta gente, ¿no? Así es que les quiero agradecer a ustedes y también a todos los que nos han estado escuchando en ya más de una hora. ¿Puedo hacer un comentario, Paula? Que yo sé que estamos un poco excedidos en el tiempo, pero quiero agradecer especialmente a Carmen, a Patricia, a ti también, Paula, al equipo de Fair Work en Oxford y en Berlín, a Francisco Ibáñez y a Santiago Brown, investigadores y colaboradores también que participaron activamente en este proyecto, y a la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez y el Núcleo Milenio sobre la Evolución del Trabajo.
esto no lo hacemos solo. Hay un grupo de gente que está permanentemente disponible y colaborando para que podamos sacar adelante todos los años este proyecto. Así que en nombre de Fairwork, Jorge, mío y de todo el equipo, agradecerles por su participación. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias también a los que estuvieron. Los que tengan preguntas pendientes nos pueden escribir por mail, nos pueden contactar. Toda la información está en la página de Fairwork. Vale la pena.